hermosa mañana que estamos ya en sus hogares para poder analizar, meditar, estudiar detenidamente la palabra de Dios y entrar un momento de la bendita y hermosa palabra del Señor. Es una grande bendición que tenemos para poder disfrutar de la bendición de Dios. Mis sinceros saludos para cada uno de ustedes, como también saludamos a nuestros hermanos que hace 15 días que fue la transmisión, hace 8 días no fue posible por una emergencia y por eso mismo pues no fue posible lo que es la transmisión. Pero hoy pues estamos llegando a sus hogares y gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes que están ampliando la transmisión. Gracias mis amados hermanos que están con nosotros en esta mañana. Saludamos a nuestra hermana Jamie de allá de Lo de Fuentes, que también hizo lo que es el reconcilio con el Señor y dando la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. También a nuestro hermano Hugo Sánchez, hasta allá en la Ciudad de México. Y también pues nos ha llamado, ha trasladado también su petición. Estamos orando por la vida de nuestra hermana Jamie, por la vida de nuestro hermano Hugo Sánchez, como también a nuestro hermano Lionel Quisque, allá en Rabinal. Él trabaja en el Ministerio de Gobernación. Nuestro hermano Lionel Quisque, hasta allá en Rabinal, pues también estamos orando, intercediendo por nuestros hermanos que también están ampliando nuestra transmisión. Así que deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes y esperamos una fuente de bendición para su vida espiritual en esta linda y hermosa mañana. Bueno, como dijera nuestro hermano Héctor, la salvación es nuestra oferta, la salvación es una oferta segura. Es el tema de la enseñanza en esta linda y hermosa mañana. Abramos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la palabra que no tiene sombra de variación, la palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dice la palabra de Dios en el santo libro, o mejor dicho, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el versículo 27 al versículo 30. El santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al versículo 30. Leemos. Como reverencia a la palabra del Señor allá en su hogar, les voy a suplicar que se pusieran de pie para poder leer la palabra de Dios con reverencia. Dice así el versículo 27 al versículo 30 del capítulo 10 de San Juan. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estos versículos de la palabra del Señor son 4 versículos que he meditado, estudiado detenidamente para trasladar también a nuestras vidas espirituales para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es para todos. La salvación es una oferta segura. La perseverancia del creyente no depende de su esfuerzo. Por eso no debemos estar pensando que cualquier situación nos puede hacer perder la salvación. Hay al menos 4 razones para estar confiado. 4 razones para estar confiado. La primera razón es porque Él nos conoce. La segunda razón, porque estamos en la mano de Jesús. La tercera razón, porque estamos en la mano del Padre. La cuarta razón, por su unidad de esencia y propósito.
Miremos entonces la primera parte de nuestra enseñanza en esta linda y hermosa mañana. Porque Él nos conoce. Cuando meditamos en la palabra de Dios acerca de lo que dice el Señor ahí en el versículo 27, mis ovejas oye mi voz. Luego viene la palabra y yo las conozco. La salvación es una oferta segura porque Él nos conoce. Él nos conoce. Y al decir la palabra, conocer es intimidad. Es también conocer, es identidad total. Conocer viene de la palabra también de cuando un matrimonio, cuando hay unidad en el matrimonio, han pasado años, 40, 50 años, 30 años, o bien más años. Pues la pareja, cada uno de ellos se conoce en la debilidad, se conoce en la fortaleza, tanto como la mujer como el hombre, se conocen bien. ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuáles sus luchas? ¿Cuáles sus problemas? ¿Cuáles sus debilidades? La mujer conoce bien a su esposo. El esposo conoce bien el temperamento de la mujer. Porque han pasado mucho tiempo. Han estado mucho tiempo de día y de noche. Se han visto lo que es el temperamento de cada uno de ellos. Es conocer. Así es la idea también que nos habla la palabra del Señor aquí. Yo las conozco. Conocer es la intimidad de Dios con las ovejas, o como nosotros, como hijos del Dios eterno. Él nos conoce y nosotros también conocemos a Él, al nuestro Padre Celestial. Conocer es identidad total, para que el Dios de la gloria conoce nuestras debilidades, conoce nuestros fracasos, conoce nuestras fortalezas, conoce también todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que realizamos sobre la faz de la tierra. Todo esto conoce el Señor de la gloria. No tenemos que pensar, ¿será que Dios ha tomado en cuenta todo lo que estoy haciendo? A lo mejor ha pasado por alto. No debemos de pensar de que el Señor no está ahí presente. Él está siempre viendo nuestras actuaciones, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y todo lo que realizamos delante de su presencia. Él nos conoce perfectamente bien. Y eso es la realidad que miramos a través de la palabra del Señor. Con este texto hay mucho que explicar, hay mucho que decir, porque en realidad, al meditar detenidamente, al entrar en un estudio exhaustivamente, nos sale mucho que decir lo que dice, lo que nos dice la palabra del Señor. Yo las conozco, dice el Señor. El Señor conoce totalmente todo lo que somos nosotros, nuestros temperamentos. Y al mismo tiempo de que Él nos conoce, también dice la palabra del Señor en cuanto en el mismo verso, versículo 27, mis ovejas oye mi voz. Oímos su voz. Oímos su voz. Cuando entramos en el estudio de la palabra del Señor, meditamos en cuanto a lo que es gramatical. El pronombre personal de aquí en este versículo, mis ovejas. El pronombre personal. Mis ovejas. Dice la palabra del Señor que Él está hablando acerca de cada uno de nosotros como ovejas, que somos siempre hijos del pueblo del Señor. Mis ovejas. De una forma amoroso, cariñoso, bondadoso. Una forma el Señor que lo hace así de un amor especial, que dice mis ovejas.
de esa manera el Señor está abrazando, está el amor genuino, el amor especial de Dios hacia cada uno de nosotros. Así como amamos a nuestros niños, a nuestros pequeños, o abrazamos al niño, así en esa manera, porque tenemos un amor profundo, directamente expresamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro aprecio al niño. Asimismo también esa es la idea que nos está dando aquí. Ese es lo que nos dice el pronombre personal, mis ovejas. El Señor con ternura, con amor, con sinceridad, con ese amor sincero, nos está abrazando, nos está acariciando. El Señor nos está dando el amor profundo directamente. ¿No le parece formidable, mi amada, mi amado? ¿No le parece especial? ¿No le parece que usted es amado por Dios eterno? Eso me da a mí fortaleza, poder, para poder servir con gozo, con alegría a mi amado Dios Todopoderoso. Al meditar en la palabra, a veces da ganas de llorar cuando el Señor nos está hablando. Y esto es lo que, no solamente que el Señor nos conoce directamente y se acerca y dice, mis ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque también la palabra que dice mis ovejas no está hablando así singular, solamente a una persona particular, sino que está hablando directamente a general, plural, a todos nosotros, mis ovejas. Esa es la bendición de Dios. No hay aquí no está siendo el Señor acepción de persona, que está dejando un grupo fuera, que está dejando solamente uno nada más en particular. No, sino que es el Señor que nos está diciendo a todos, es plural. Mis ovejas, no se queda uno atrás, no se queda uno fuera, sino que el Señor nos está abrazando a todos. Y esa es la bendición de Dios. La salvación es una oferta segura. ¿Por qué? Porque el Señor nos protege. El Señor nos abraza. El Señor nos da cariño, amor. Esa es la ternura, la bendición del Dios Todopoderoso. Esa es la bendición del Señor. Lo que el Señor nos dice a través de la bendita y hermosa palabra del Señor, esto es lo que queremos transmitir a cada uno de ustedes, de lo que el Señor nos dice, mis ovejas. ¿Y qué hace la oveja? Dice, ahora ese lo que el Señor, las dos partes aquí que estamos viendo en este versículo 27 del capítulo 10 de San Juan, dice que Él nos conoce. Y también dice el Señor, mis ovejas. Ahora, ese es el trabajo del Señor. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ovejas, como pueblo del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para corresponder, para poder también agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice la palabra, siempre estamos ahí en el versículo 27. Mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Oyen mi voz. Oímos su voz. Oímos la voz de Cristo. Oye mi voz, dice la palabra del Señor. Es una forma de que también oír la voz de Dios es no solamente oír por oír, como dice la palabra de Dios, que por oír la palabra de Dios viene la fe, pero también que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos
hacedor de la palabra del Señor. Cuando somos hacedores de la palabra del Señor, escuchamos la voz del Dios Todopoderoso. Cuando escuchamos una enseñanza de la palabra de Dios, decimos, ahora es el momento que voy a poner por obra. Ahora es el momento que yo voy a crecer espiritualmente. Y cada vez que Dios ha estado hablando a través de las predicaciones de los siervos de diferentes fuentes que Dios ha utilizado para canalizar la bendición, para hablar a su pueblo. Y allí, cuando decimos, esta palabra es para mí, voy a poner por obra, allí está escuchando la voz del Maestro. Oye mi voz, oye la voz del Señor. Mi voz, oír la voz de Dios, no solamente oír por oír, no solamente de que escuchamos, qué bonita la enseñanza, qué bonito el mensaje, que para mí fue de bendición, pero no pone por obra, pero no se hace, no se practica la palabra del Señor. Tiene que practicar, o debemos de practicar, ponemos por obra la palabra de Dios. Y allí donde escuchamos la voz de Dios. Cuando lecturamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra del Señor, Dios le está hablando, está escuchando la voz de Él. Cuando también escuchamos una alabanza de acuerdo también de la palabra del Señor, porque hay muchas alabanzas hoy en día que no lleva bendiciones. Pero hay unas alabanzas que sí es de bendición. Dios también está hablando. Jesús le está hablando también y debemos de escuchar la voz del Señor. Cuando de repente un mensaje de la palabra de Dios, ¿qué pasa si no escuchamos la voz de Dios? Que solamente es un oidor olvidadizo. Y allí donde hacemos de menos la palabra del Señor. No se está escuchando la voz de Dios. Hoy en día hay muchas almas que aparentemente están escuchando la palabra de Dios, la voz de Jesucristo. Pero tristemente en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma ante la humanidad, ante el mundo, es totalmente diferente. Y allí donde se deja de escuchar. Es allí donde se hace de menos la voz del Señor. Oh, hoy en día, mi amada, mi amado, no se debe de dejar la voz de Dios por así nada más. Se debe de obedecer, se debe de entrar en la palabra de Dios, obedecer la voz del Señor. Si obedecemos la voz de Dios, si la obedecemos a Cristo, nos sumergimos de la palabra. Nos llenamos de la gloria del Señor. Cada día vamos a ser fuertes, valerosos, valientes espiritualmente. Vamos a ser hombres y mujeres que podemos ver la gloria del Señor. Se necesita hoy en día escuchar la voz de Jesús. Y la voz de Jesús ofrece la salvación. Es una oferta segura en la salvación. He allí la voz del Señor que está ofreciendo, que está hablando, porque Él nos conoce, porque también escuchamos su voz. Realmente, si escuchamos la voz de Jesús, entonces realizamos lo que Él nos dice a través de la palabra de Dios. No lo vamos a dejar, no lo vamos a omitir, la voz del Señor. Ya no sigue omitiendo la voz del Señor, sino que la voz de Dios que ha estado hablando. Hoy en día estamos pasando momentos difíciles por la enfermedad de coronavirus, COVID-19. Es el Señor que está hablando. Es el Señor que está probando su fe. Es el Señor que está escuchando la voz de Él. Muchas veces hay comentarios acerca de esta enfermedad. De muchas personas que hacen comentarios acerca de esto. Pero en realidad, ¿por qué ha permitido esto el Señor?
es una voluntad permisiva del Señor de la gloria, que el Señor nos está hablando por medio de la enfermedad que mundialmente. Y esa es la voz de Dios. Debemos atender la voz de Dios. Humillación. Creer en la bendita y hermosa palabra del Señor. También oír la voz de Dios, de Cristo. Lo seguimos. Porque la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y dice, y me siguen. Y me siguen. Cuando dice la palabra del Señor, y me siguen, quiere decir practicar permanentemente dentro de la obra del Señor. Es un hombre y una mujer estable, accionando su fe, y lo que Dios nos dice a través de la palabra del Señor, lo seguimos. No estamos siguiendo un hombre, no estamos siguiendo una doctrina errada, una doctrina fuera del orden de Dios. Hay muchas doctrinas hoy en día. Por eso el Señor le dice también a través del apóstol Pablo, hablando ahí en Timoteo capítulo 4, donde dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy en día tenemos que saber que estamos en una doctrina sana, una doctrina que está basada en la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso dice, me sigue. ¿Cuántos hoy en día siguen a un hombre? Siguen a una doctrina fuera del orden de Dios, no importando su doctrina. Pero a mí me gusta cómo predica ese hombre. Me gusta cómo es su forma de ser. Me gusta cómo es muy especial para mí. Lo está siguiendo un hombre en vez de seguir a Cristo, en vez de seguir al Dios Todopoderoso. Oh, mis amados hermanos, tenemos que analizar si este hombre, este Dios, predica genuinamente la palabra de Dios, directamente está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es seguidor de Cristo. Podemos también imitar su fe, seguir adelante, seguir juntamente allí en la obra del Señor, sirviendo al Señor. Así en esta manera dice el Señor, y me siguen. Cuando dice me siguen, es porque estamos practicando, porque estamos perseverando permanentemente, es estable, se ha accionado siempre dentro de la obra del Señor. Es como lo que nos dice, hay un versículo de la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque le seguimos al Cristo verdadero. Esa es la bendición del Dios Todopoderoso. Pasemos entonces la segunda parte. La otra razón es ¿por qué estamos? Porque estamos en la mano de Jesús. Estamos en la mano de Jesús. En el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna no se obtiene. No se obtiene por méritos humanos. No se obtiene solamente por hacer sacrificios. Se obtiene por obediencia. Porque la salvación es una oferta segura. Dios no se está jugando con nosotros. No dice el Señor, bueno, les voy a dar esto, pero después se va a arrepentir. No. El Señor dice categóricamente, y yo les doy vida eterna. No es solamente nada más un decir nada más. Esto es la seguridad de la salvación. Y yo les doy
vida eterna. ¡Qué regalo tan grande! Precioso el regalo que el Señor nos está dando, vida eterna. La vida eterna, mis amados hermanos, mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos que buscar la manera para alcanzar la salvación, que es una oferta segura. Dice el Señor, y yo les doy vida eterna. La vida eterna, si usted va a despreciar mientras que el lapso de tiempo que estamos aquí sobre la tierra, tristemente va a desear, pero ya va a ser totalmente tarde. Hoy es el día de la salvación. Es una oferta segura para su vida espiritual. Tenemos que prepararnos, debemos de preparar en estos días para alcanzar la vida eterna. El Señor dice nuevamente, y yo les doy. Esa es la seguridad que nos dice vida eterna. Un regalo especial. A veces, cuando he compartido la palabra de Dios personalmente, cuando se ha hecho evangelismo personal, cuando hemos ofrecido, cuando hemos dicho, después que hemos hablado acerca de la palabra de Dios, algunos textos, después de explicar la palabra de Dios, quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo que ha escuchado, que el Señor le ha hablado, el Señor lo está llamando. ¿Y sabe lo que dice? Otro día, yo tengo que arreglar unos asuntos y después yo voy a, porque al entrar allí no es juguete. Se tiene que hacer, se tiene que pensar bien. Son excusas. Si de veras que aman al Señor, que las cosas santas no se debe de jugar, pues entonces es el momento de entrar, de sacrificar, para hacer lo que Dios desea en nuestras vidas. Lo que desea el hombre es que quiere seguir siempre disfrutando de la carnalidad, del mundo, los deseos de la carne. Eso es lo que está pensando. Y no está pensando de la vida eterna. Que este es el momento de que el Señor, la voz de Dios está llegando, tocando la puerta de su corazón, para poder obtener lo que es el regalo eterno. El regalo, dice la palabra del Señor, y yo les doy vida eterna. Vida eterna, siempre todos nos vamos a morir. Todos somos mortales. Todo este cuerpo se va a ir a la tumba. Todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar este mundo. Pero los muertos en Cristo, ya en el momento de que Él se va a levantar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es allí donde nos vamos con el Señor. Empezamos la vida eterna. Desde aquí, en el nombre del Señor, estamos disfrutando. Y después reinaremos por toda la eternidad con Él. Tristemente, aquellos que despreciaron este regalo. Tristemente, cuando escuchamos una persona que dejó de existir aquí en la tierra y tristemente despreció este regalo, lamentamos mucho, tristemente, que no obtuvo la bendición, la vida eterna. Será una vida terriblemente en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda, porque ya no hay remedio. Después de la muerte ya no se obtiene esta bendición. En vida se debe de buscar al Señor. No hay que despreciar el regalo de Dios. Por eso dice, y yo les doy vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Entonces, esta es la bendición de Dios. No se obtiene por méritos humanos. Como dijera también el apóstol Pablo en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe.
Algunos tratan la manera de decir, bueno, estoy ganando los méritos del Señor por mi sacrificio, por lo que yo estoy dando, por lo que estoy haciendo. Pero su vida no está bien delante del Señor. No por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, que no somos merecedores de todas estas bendiciones, la vida eterna. No merecemos todos. Somos pecadores, pero Él le ha placido para que Él nos ha dado la vida eterna. Y dice la palabra del Señor en el versículo 28 siempre, y no perecerá, y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. No pereceremos jamás. Este es el verbo que está usando aquí el Señor de futuro. Y no perecerán jamás. Ahí está la bendición de Dios, la seguridad de la salvación, la oferta del Señor, la seguridad. No van a perecer, no van a ser destruidos, van a estar en un lugar seguro. Cada palabra que estamos escuchando, no perecerán jamás. El Señor nos dice, nos está asegurando aquí, la salvación es una oferta entonces segura. No pereceremos jamás. Nadie nos puede arrebatar de Jesús. Sigue diciendo aquí la palabra en el versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie me dice la palabra del Señor, ni nadie las arrebatará en mi mano. Está hablando directamente también aquí al enemigo, a Satanás, que el Satanás quiere tratar la manera de cómo estorbar la vida del cristiano. Pero si estamos en las manos de Dios, si estamos, como dice aquí la palabra, mis ovejas, si estamos en el redil del Señor, si estamos bajo la cobertura, bajo la dirección, la bendición del Señor Dios Todopoderoso, ningún demonio va a estorbar nuestras vidas. Habrá dificultades, habrá problemas, pero también el Señor está con nosotros. He allí la bendición del Dios Todopoderoso, que estamos bajo la protección divina del Cristo de la gloria. Esa es la bendición del Todopoderoso. Nadie nos puede arrebatar de Jesús. Esto es lo que estamos diciendo aquí. La salvación es una oferta segura, porque cada palabra nos da la seguridad, nos da la firmeza, nos da categóricamente la seguridad que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. Versículo 29. La tercera razón es porque estamos en las manos del Padre. Estamos en las manos de Cristo, del Hijo del Señor, pero también estamos en la mano del Padre. El Padre nos dio a Jesús. El versículo 29 dice, y mi Padre, o mejor dicho, mi Padre me las dio. Mi Padre me las dio. Tal como nos dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito. Que dio. Quiere decir que el Señor, para salvar a la humanidad, nos ha dado un medio, y es el medio de la salvación, para que nosotros llegásemos, o decir, para llegar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Es una forma que el Señor Dios Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotros. Nos dio su Hijo. Nos dio a Jesús. Como San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Eso es un medio para poder llegar al Padre.
Esa es la bendición de Dios. Debemos de estar seguros, debemos de agradecerle al Señor ese medio que Dios ha utilizado, que es su único Hijo, Jesucristo. Esa es la bendición del Todopoderoso para nuestras vidas. El Padre nos dio a Jesús. El Padre es lo más grande, según lo que sigue diciendo el versículo. Dice, es mayor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es mayor que todos. El Padre es el más grande. Es digno de ser alabado. Es digno de ser adorado. Porque ha visto la bajeza del hombre. Ha visto la calamidad que hay en este mundo. Ha tenido misericordia de nosotros. Tan grande es el Dios Todopoderoso. Y nosotros estamos totalmente hasta abajo. Y tristemente cuando nosotros no entendemos esto, pero cuando entendemos, exaltamos el nombre del Señor porque dice, es mayor que todos. El Padre es lo más grande que podemos ver, la grandeza de Dios, que a través de su Hijo amado Jesucristo podemos alcanzar la misericordia del Dios Todopoderoso. Nadie nos puede arrebatar del Padre. El versículo dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. He allí nuevamente que la rectificación, lo que el Señor nos está diciendo, no solamente que estamos en el redil de Cristo, que estamos en la cobertura del Cristo de la gloria, también en las manos del Dios Todopoderoso. La salvación entonces es una oferta segura, de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra del Señor. He allí donde está diciendo que la seguridad, la certeza de lo que nos está hablando de la palabra de Dios, no es solamente para despreciar esta bendición, es para atesorar, es para poner por obra, es para servir al Dios de la gloria como debe de ser. La última parte de nuestra enseñanza en el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Por su unidad de esencia y propósito. Por su unidad de esencia y propósito. El mismo propósito del Padre es el mismo propósito del Hijo. La misma esencia del Padre es la misma esencia del Hijo. Esa es la bendición de Dios, la unidad entre el Padre y el Hijo. Y eso nos indica a cada uno de nosotros también, que somos el cuerpo de Cristo, que debe haber unidad en nosotros, que debemos de practicar de lo que la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También eso nos indica, nos está diciendo que también dentro del cuerpo de Cristo debe de haber unidad. No debe de haber pleitos, odio, rencor y todo lo que muchas veces pasa dentro de la obra de Dios. Cuando es así, es parte del enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice, yo y el Padre, uno somos. Sus esencias concuerdan. Una cosa concuerda de una cosa. También su esencia son dos, es decir, sus esencias concuerdan una cosa. Son dos personas diferentes. Somos, porque dice somos. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Esa es la bendición que nos dice la palabra del Señor, de lo que Dios nos está hablando. Y para hacer el resumen de todo lo que estamos hablando, ¿ha escuchado la voz del Señor? ¿Ha estado obedeciendo al Señor Dios Todopoderoso en estos días? Que la voz de Dios a través de la pandemia, la voz de Dios a través de todas las circunstancias de la vida,
La voz de Dios a través de la prédica, la voz de Dios a través de todos los medios que está llegando. Escuchemos la voz del Señor. Si no está escuchando la voz de Dios, puede ser que usted está en una iglesia sana que donde se predica la sana doctrina, pero tristemente que no está poniendo por obra la palabra de Dios. Tristemente se está engañando a usted misma, a usted mismo. Pero si ponemos y hacemos lo que Dios nos dice, estamos escuchando la voz, y allí lo que el Señor nos dice, lo que debemos de hacer es seguir escuchando la voz y le seguimos. Aquellos que le sirven a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que se entregan al Señor, aquellos que accionan su fe, están siguiendo al Maestro. Pero aquellos que han estado estancados, que han estado oprimidos, que han estado sin deseo de servir al Señor, están descuidando de sus vidas espirituales. Este es el momento de escuchar la palabra de Dios para obtener la bendición, el poder de Dios. Quiero hacer la invitación nuevamente. Si usted en este momento, a través de esta transmisión, ha entendido, ha saboreado, ha comprendido la palabra de Dios y va a seguir escuchando la voz del Señor, quiere hacer una promesa de fe en este momento, quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Puede ser que hay almas en este momento que están escuchando con atención y están deseando de una palabra, y esta palabra ha llegado. La voz de Dios ha llegado. La voz de Cristo ha estado tocando la puerta de su corazón. También usted, mi hermana, mi hermano, que se ha desviado, que ya no ha querido servir a Dios como debe de ser. En esta mañana lo invitamos para que siga escuchando la voz de Dios y seguir a Cristo, servir al Dios Todopoderoso, estar en una sana doctrina para servir al Dios Todopoderoso. Quisiera reconciliar, quisiera hacer nuevos votos delante de la presencia de Dios. Quisiera obtener la salvación, es una oferta segura. Quisiera obtener esa bendición. Pues este es el momento para rectificar su vida delante de la presencia del Señor. Usted también que ha estado alejado, es cierto que ha estado sirviendo al Señor, no como debe de ser. No está siguiendo al Señor como debe de ser, sino que ha estado entre sí y no. También es otra debilidad. Este es el momento de que usted también debe de servir al Señor, escuchar la voz de Jesucristo. Vamos a orar en este momento. Si usted está aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, puede repetir estas palabras conmigo. Señor y Padre que estás en tu santo trono, gracias por esta oportunidad que tú me has regalado, Señor, a través de este hombre, a través de este medio, Señor, que tú me has hablado. Dios eterno, te pido perdón de mis delitos y pecados. Me humillo delante de ti. Quiero aceptar, quiero hacer, Señor, las cosas como debe de ser. Quiero abandonar el mundo. Quiero abandonar los deseos de la carne. Quiero hacer tu voluntad. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor, en mi corazón y quiero hacer tu voluntad. Quiero ser tu hijo. Quiero escuchar tu voz. Este es el momento, Señor. Acepta mi vida tal como soy delante de tu presencia y quiero hacer tu voluntad. Gracias porque has entrado en mi corazón. Gracias, Señor. Bienvenido a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, solamente lo estoy guiando. Si usted ha hecho esta oración de fe, entonces nos hiciera favor de que nos hiciera dar a conocer para poder llegar
su petición. También si usted ha hecho la profesión de fe, esa es la bendición de Dios. Estaremos orando siempre, intercediendo por su vida. Usted, mi hermano, que usted ya sabe cómo hablar con el Señor. Voy a orar por ustedes si están reconciliando, y al mismo tiempo también voy a orar por las enfermedades, por lo que está pasando por su vida. Oremos. Querido Padre, otra vez más, eterno y sublime Señor, que habitas en todo lugar, átanos Señor, con cuerdas de amor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a respetar los preceptos, los mandamientos, Señor, los decretos que hablan de tu palabra. Señor, que sigas bendiciendo a mis hermanas, a mis hermanos, que está, Señor, escuchando esta transmisión. Padre, aquellos que están reconciliando, te pido por ellos, que tengan misericordia. Señor, en este momento puede ser que está, Señor, bajando las lágrimas en las mejillas. Señor, reconociendo tu favor, reconociendo que ha estado, Señor, en un engaño. Pero ahora, en esta hora, Dios eterno, está llegando delante de tu presencia. Señor, que tú vas a seguir obrando. Perdona la falta, el pecado. Haz que tu nombre sea glorificado sobre su vida. Asimismo también oro, Padre Santo, por que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles económicamente. Padre, supla las necesidades, por favor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de los cielos y la tierra. Oro por ellos, Padre, de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, Padre, de los recién nacidos, Señor, que necesitan, Señor, Señor de la gloria, necesita, Padre eterno, la leche, Padre eterno. Dios mío, quizás la leche materna, Dios mío, no es suficiente, pero no hay dinero para comprar. Yo te ruego que tú has de proveer, que tú has de dar, que tú has de, Señor, de alguna manera, Dios mío, vas a suplir la necesidad, Señor, Padre eterno, de lo que está pasando. Asimismo también, Padre Santo, por la vida de mis hermanas y mis hermanos que están, Señor, al borde de la muerte, que están, Señor amado, Dios mío, en agonía. Padre, ten misericordia, que haya una palabra de consolación, que haya una palabra de rectificación, Señor, Dios mío, de su vida, que haya reconcilio, que haya consolación, que haya, Padre eterno, Señor, palabra tuya en ese momento antes de ir a tu presencia. Ten misericordia. También, Señor, los que están pasando momentos difíciles porque perdieron, Señor, un ser querido. Padre, están desconsolados, tristes, Señor. No hay, Padre eterno, paz en los corazones, porque están, Señor, en lamentaciones, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno por nombre. Tu nombre sea glorificado, Padre eterno. Consuélalos. Tú eres el Dios eterno, el consolador del género humano. Espíritu Santo, Espíritu de consolador, consuélalos. Señor Dios Todopoderoso, haz que tu nombre sea glorificado. Ayúdalos, Padre Santo, Señor, para que ellos aceptan, Señor amado, de todo lo que está pasando, todo lo que sucede, Señor amado, Dios mío, porque tú has determinado de hacer. Padre, tenemos que aceptar todo lo que está sucediendo. También por las enfermedades, mi Dios, de coronavirus, COVID-19, Padre, que ha estado haciendo estragos, Señor, mundialmente. Padre de la gloria, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Padre bueno, ten misericordia. Los que están, Señor, Dios mío, Señor amado, en el intensivo, Padre eterno, ya está a punto de dejar esta vida en este mundo. Te ruego, Señor, que tú le des otra oportunidad para poder, Señor, servirte a ti, Señor. Rescátalos, Padre, sánalos, levántalos, Padre. No hay nada difícil para ti, todo es posible, Padre eterno. También otras enfermedades, mi Dios eterno,
de diferentes enfermedades. Señor, ten misericordia de mis hermanas y mis hermanos. Padre, aquellos, Padre eterno, que están pasando momentos difíciles, no pueden pagar, Señor, un médico terrenal, pero tú eres el médico divino, tú eres el médico por excelencia. Padre Santo, pon tu mano poderosa, tu mano, Señor, gloriosa, sanidad divina te pedimos sobre la vida de cada uno por nombre, Señor, de los enfermos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, una fuente de bendición. Visítalos, Señor, y allí donde se encuentren, Dios eterno, tu santa mano gloriosa. Creemos por fe y por la palabra, por la sangre de Jesucristo, creemos que tú has hecho la obra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.